Buenos días, queridos telespectadores de Popular Televisión en la región de Murcia. Feliz año a cada uno de vosotros. Un saludo especial a todas las religiosas de vida contemplativa que nos están escuchando, que nos están viendo por la televisión en esta primera audiencia del año 2013. Saludamos también a don Miguel Ángel Gil, delegado de catequesis de la diócesis de Cartagena, que nos acompaña. Muy buenos días, don Miguel Ángel. Buenos días, don Antonio. Vemos que está entrando ya el Santo Padre y, como no podía ser menos, el aula Pablo VI del Vaticano más abarrotada que nunca, a pesar de estas fechas navideñas. Precisamente la Navidad es cuando el mundo entero mira lo que es la cabeza de la Iglesia, el Santo Padre, y sus palabras son para todos nosotros ánimo y una orientación preciosa para el nuevo año que estamos comenzando. Gente venida de todos los países del mundo, ahí vemos incluso la bandera española, pues saludan al Santo Padre en este primer encuentro con él personal. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua generales se benedizione. interrumpieron antes de la Navidad y hoy In se nomine reanudan. Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pax vobis. La paz esté con vosotros. Dal Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Parola del Signore. Hemos escuchado el fragmento evangélico de San Juan que leímos justamente el día de Nochebuena, en el que el ángel se aparece a los pastores y le dice: una gran noticia os voy a contar. Id a Belén y encontraréis a un niño envuelto en pañales, con su madre María y su padre José, y acostado en un pesebre, acostado en la en humildad. un pesebre. Es la sorpresa del anuncio de la buena noticia al mundo de que el esperado, el deseado de las naciones, el que va a traer la paz y la esperanza al mundo, ha llegado. Es una gran noticia que dicen los ángeles que es para todo el pueblo. Y allí van los pastores contentos, rápidos. El Papa comentará luego en la misma Nochebuena que hay que tener pues eso, esa curiosidad alegre y constante que tuvieron los pastores por ver aquello que les anunciaban los ángeles, y que en ese momento ellos llegaron y contemplaron el acontecimiento del Emmanuel. Además, hay que saber que el ángel del Señor se le aparece a los pastores, personas pues típicamente despreciadas en aquella época, gente pobre, gente analfabeta, y como ellos, hay que especificar cómo lo dejaron todo. Dejaron todos sus quehaceres, todas sus preocupaciones. Hoy en el mundo vivimos en un mundo loco, en el que muchas veces no nos paramos a pensar en Dios. Muchas veces es bueno parar, dejar de hacer tantas cosas y centrarnos en ir a adorar al niño, a Jesús, que viene a morar en nuestras manos si se las dejamos abiertas, como decía el Papa en la homilía de Nochebuena. El Santo Padre se dispone ahora a dar la catequesis que cada miércoles pues nos ilustra, nos anima a prepararnos. Después de este texto del Evangelio, que va a ser el alma de toda la audiencia. El Santo Padre, cuando escribe su exhortación apostólica sobre la palabra de Dios, nos dice que esa palabra es la fuente de toda catequesis. Y él, como el primero de los catequistas de la Iglesia, el primero de los pastores que preside todas las iglesias,
Él es el que parte siempre de la palabra de Dios en su predicación, en la enseñanza que cada miércoles Él hace a toda la Iglesia. Esta escucha de la palabra. Vamos a escuchar, don Miguel Ángel, a continuación, el fragmento evangélico en nuestra lengua, en castellano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les habían dicho de aquel niño. Palabra del Señor. El Papa comentará que esa actitud de prontitud es una santa curiosidad la que les impulsaba a ver en un pesebre al niño Dios. Lectura del Evangelio segundo San Lucas. Decía el Papa en la homilía de Nochebuena, en la Misa del Gallo, que conmueve que Dios haya hecho niño para que podamos amarlo y confiadamente se pone en nuestras manos, como la grandeza y el poder de Dios, que muchas veces asustan al ser humano, viene como un niño para que pueda ser acogido y amado. Hoy muchas veces recibimos la buena noticia del Evangelio con tristeza, con sospecha, con cierto recelo. Dice que los pastores la recibieron con alegría. Hoy tenemos que alegrarnos de que ha nacido el Salvador y que ha venido para nosotros la esperanza del mundo. Si nos movemos solo con la preocupación, con la sospecha, no daremos un paso. La Iglesia nos comunica hoy también la esperanza de la salvación que ha venido en Cristo. Hay por tanto que responder con alegría. La Iglesia no me anuncia muerte, sino esperanza y vida. Con alegría la escucho. Con alegría acojo la buena noticia del Evangelio. ولما رأوا ذلك جعلوا يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل. كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: El Papa resalta también que este Evangelio nos habla de movernos, de atravesar la historia, de atravesar nuestras propias limitaciones. Los pastores fueron capaces de abandonar su rebaño para ir al Señor. Hoy estamos muy establecidos o instalados en nuestras propias ocupaciones. No tenemos tiempo para ir a ver lo que se nos ha manifestado. El Papa dice en latín, transeamus, pongámonos en marcha, vayamos a ver lo que se ha comunicado, lo que se nos ha anunciado. Comienza don Miguel Ángel, la audiencia del Santo Padre. Il Natale del Signore illumina ancora una volta con la sua luce le tenebre che spesso avvolgono il nostro mondo e il nostro cuore. Queridos hermanos y hermanas, la Natividad del Señor ilumina una vez más con su luz la oscuridad que a menudo rodean nuestro mundo y nuestros corazones, trayendo esperanza y alegría. ¿Dónde está la luz? Desde la cueva de Belén, donde los pastores encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Frente a esta sagrada familia surge otra cuestión y más profunda. ¿Cómo puede el niño pequeño y débil traer una novedad tan radical e importante en el mundo para cambiar el curso de la historia? ¿No hay algo misterioso en su origen que va más allá de esa cueva? Eppure si tratta di un'origine ben chiara.
Una y otra vez surge la cuestión del origen de Jesús. El que pone Poncio Pilato, procurador durante el juicio, ¿de dónde vienes? Sin embargo, él es de origen muy claro. En el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, los judíos reaccionan murmurando, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo entonces puede decir, he descendido del cielo? Y un poco más tarde, los habitantes de Jerusalén están profundamente opuestos a la pretensión de mesianidad de Jesús, diciendo, sabemos de dónde viene Cristo. Sin embargo, cuando se trata, nadie sabrá de dónde viene. Jesús mismo nos señala lo inadecuado de su pretensión de conocer su origen, y esto ya está ofreciendo una guía para saber de dónde viene. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien no conoce nadie. Por supuesto, Jesús era de Nazaret, nacido en Belén. Pero ¿qué se sabe acerca de su verdadero origen? En los 4 evangelios es clara la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene Jesús? Su verdadero origen está en el Padre. Él viene enteramente de Él, pero de una manera diferente de cualquier profeta enviado por Dios que le precedió. Esto tiene su origen en el misterio de Dios. Nadie sabe. Ya está contenida en los relatos de la infancia de los evangelios de Mateo y Lucas que leemos en este tiempo de Navidad. El ángel Gabriel anuncia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Repetimos o repitamos estas palabras cada vez que rezamos el credo, la profesión de fe. Incarnatus et es de Espíritu Santo es María Virgine. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. En esta frase inclinamos nuestras cabezas por el velo que oculta a Dios, es por así decirlo, y abrir su misterio insondable e inaccesible a nosotros. Dios con nosotros. Dios se convierte en Emmanuel cuando escuchamos las misas compuestas por los grandes maestros de la música sacra. Pienso en el ejemplo de la gran misa de Mozart. De inmediato notamos cómo nos inclinamos especialmente en esta frase, como para tratar de expresar el lenguaje universal de la música, lo que las palabras no pueden. Pueden aparecer el gran misterio de Dios que se encarnó, se hizo hombre. Si se examinan con atención la expresión por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, encontramos que se incluyen 4 entidades que actúan. Se mencionan explícitamente en el Espíritu Santo y María. Pero se entiende Él, es decir, el Hijo, que se hizo carne en el seno de la Virgen. En la profesión de fe, el credo, Jesús es llamado por diferentes nombres. Señor, Cristo, el único Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial con el Padre, como dice el credo niceno-constantinopolitano. Vemos entonces que Él se refiere a otra persona, el Padre. El primer tema de esta frase es, por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios. Esta afirmación del credo no es sobre el ser eterno de Dios, sino que habla de una acción que tiene lugar en las 3 personas divinas y que se realiza de María Virgen.
Sin ella, la entrada de Dios en la historia humana no llegaría a su fin y no hubiera sido lo que es fundamental para nuestra profesión de fe. Dios es un Dios con nosotros. Así que María forma de modo irrenunciable a nuestra fe en el Dios que actúa, que entra en la historia. Ella ofrece su persona entera, está de acuerdo para convertirse en la morada de Dios. A veces, incluso en el camino y la vida de la fe, podemos sentir nuestra pobreza, nuestra incapacidad ante la evidencia de qué ofrecer al mundo. Pero Dios eligió a una mujer humilde, de un desconocido pueblo, en una de las provincias más distantes del gran imperio romano. Siempre, aun en medio de los problemas más difíciles de tratar, debemos confiar en Dios, la renovación de la fe en su presencia y acción en nuestra historia, como la de María. Nada es imposible para Dios. Con Él, nuestra existencia camina siempre sobre tierra firme y está abierta a un futuro de esperanza. Profesamos en el credo: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Afirmamos que el Espíritu Santo, como fuerza del Dios Altísimo, ha trabajado de forma misteriosa en la concepción del Hijo de Dios de la Virgen María. El evangelista Lucas recoge las palabras del arcángel Gabriel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dos referencias son evidentes. En primer lugar, en el momento de su creación. Al comienzo del libro del Génesis leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es el Espíritu Creador que dio vida a todas las cosas y los seres humanos. Eso sucede en María, por obra del Espíritu Divino. Es una nueva creación. Dios, que ha llamado de la nada con la encarnación, da vida a un nuevo comienzo en la humanidad. Los padres de la Iglesia hablan de Cristo como nuevo Adán para marcar el comienzo de la nueva creación, del nacimiento del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Esto nos hace pensar en cómo la fe nos lleva a una verdadera, o una verdad, a una nueva verdad para producir un segundo nacimiento. De hecho, a principios de la vida cristiana, el bautismo es el que nos hace nacer de nuevo como hijos de Dios. Hemos de compartir en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Y me gustaría señalar que el bautismo se recibe. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de hacer propio niño, porque el propio niño es un regalo que se da de forma gratuita. San Pablo llama a esta filiación adoptiva de los cristianos en un pasaje central de la carta a los romanos, y dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu que nos hace hijos de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, junto con nuestro Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Solo si nos abrimos a Dios como María, si confiamos nuestras vidas al Señor como a un amigo en quien confiamos por completo, todo cambia. Nuestra vida adquiere un nuevo significado y una nueva cara, la de los hijos de un Padre que nos ama y nunca nos abandona. Por último, me gustaría añadir un elemento más en las palabras de la Anunciación. El ángel le dice a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Es un recordatorio de la nube santa que durante el viaje del Éxodo iba pasando en el tabernáculo de la reunión, el arca de la alianza, que el pueblo de Israel traía con él y que indicaba la presencia de Dios. María es el nuevo tabernáculo santo, la nueva arca de la alianza, con su sí a las palabras del arcángel. Dios recibe un nuevo hogar en este mundo, el que el universo no puede haber venido a morar en el vientre de una virgen. Así que vamos a volver a la pregunta con la que comenzamos, el origen de Jesús, sintetizada en la pregunta de Poncio Pilato: ¿dónde estás? A partir de estas consideraciones parece claro desde el principio de los Evangelios cuál es el verdadero origen de Jesús. Él es el unigénito del Padre, viene de Dios. Estamos enfrente del gran misterio impactante que celebramos en este tiempo de Navidad. Hijo de Dios, el Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María. Y este es un anuncio de que siempre parece nuevo y lleva la esperanza y la alegría a nuestros corazones, porque cada vez que nos da la certeza, a menudo nos sentimos débiles, pobres, incapaces de hacer frente a los desafíos y el mal del mundo. Pero el poder de Dios siempre funciona y funciona de maravilla en la debilidad. Su gracia es nuestra fortaleza. Gran catequesis, don Miguel Ángel. Pues sí, quiere que centremos nuestra mirada en lo que es fundamental en la vida cristiana y lo que es fundamental en el nacimiento de Jesucristo el Señor. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française hecho como reunir en esta catequesis lo que es el misterio de la Navidad, de la encarnación, de que Jesús se hace carne y la importancia también que tiene en la vida del cristiano de la Santísima Virgen María. Sobre todo el Papa, en sus catequesis, normalmente y en todo su magisterio, nos está despertando la pregunta sobre Dios. Es esa pregunta que se hace Pilato, que hacen los doctores de la ley: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Es la pregunta que él quiere suscitar en el mundo de hoy, un mundo que no se pregunta por Dios, sino que solamente está centrado en sus propios intereses, sus propios gustos, y no sabe este mundo que en esa pregunta y en esa respuesta que nos viene de Dios está la respuesta a tantas preguntas que se hace el hombre. Ante un nuevo curso, ante un nuevo año, el hombre se pregunta: ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra familia? Pero en definitiva es la pregunta sobre Dios la que el hombre se hace. ¿Dónde está la fuente de mi esperanza? ¿Dónde está la respuesta a mis preguntas? Y desde luego es fantástica la catequesis que nos ha dado esta mañana el Santo Padre, diciéndonos la respuesta a todas las preguntas está en el Señor, está en Cristo, el encarnado. Y es verdad, don Miguel Ángel, como decía la Beata Teresa de Calcuta, el hombre está sediento de esa trascendencia, de ese saber más de Dios, de llenarse de un sentido más profundo que dé sentido a toda nuestra vida. Y muchas veces el hombre, como bien has dicho, pues anda buscando en un lado, en otro, como picoteando, y no nos hemos dado cuenta de que lo tenemos delante nuestro. Y Dios se hace el encontradizo, Dios se pone delante nuestro para que le abramos nuestro corazón, para que le digamos que sí. Y muchas veces pues vivimos despistados por tantas nubes que el mundo pues nos pone delante de nuestros ojos y nos impide ver la realidad de ese amor que se hace carne. Es que el problema del mundo de hoy es que todo está centrado en la pregunta que yo hago y la decisión propia de encontrar yo la respuesta que pienso que la voy a encontrar yo por mi cuenta. El Papa ha dicho preciosamente que el bautismo no se busca, sino que es un don, se recibe como un don que viene de lo alto. Jesucristo se lo dice varias veces, tanto a Pilato como a otros, que le preguntan: ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de arriba,
Yo vengo del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. La actitud que nos pide el Papa en esta búsqueda es: ábrete al don que viene de arriba. La respuesta a nuestra pregunta no está en nuestra búsqueda, sino está en la aceptación del don que viene de arriba. Hoy hay personas que piensan, pues yo no quiero bautizar a mi hijo. Cuando él sea mayor y él comprenda lo que hay y él descubra la verdad, pues entonces que acepte el bautismo como una decisión personal. Y el Papa dice, así no se encuentra a Dios, porque Dios no ha querido revelarse de esa forma. Es un don que viene de arriba. Hemos de abrirnos a la gracia que se anticipa a nuestra propia búsqueda. No encontraré yo la verdad cuando yo decida buscarla, sino cuando yo me abra a la verdad que se ha encontrado. La catequesis es puramente, podríamos decir, y propiamente de Benedicto XVI, que su gran preocupación es que el hombre de hoy, cerrado a la trascendencia, se abra con la alegría, con la humildad de los pastores. Además estamos tratando temas frescos que el Santo Padre ha tratado en su último libro, La infancia de Jesús, que es un libro pequeño en hojas, pero extenso en materia, en sustancia, y que yo invitaría a todos nuestros telespectadores a que lo compren, a que se metan en esa lectura profunda e interesante de lo que es la vida oculta, porque muchas veces conocemos la vida activa de Jesús, pero muchas veces lo que el Papa nos dice, lo poco que sabemos, también es interesante para comprender lo que vendrá después. Y sobre todo es que el Papa en ese libro, que algunos se quedan solamente en las cosas anecdóticas, lo que quiere centrar nuestra mirada es en la persona de Jesús y, por supuesto, en su Madre Santísima, porque de ella nació el Salvador, en la obra del Espíritu Santo. Hoy la gente se queda en la periferia de los misterios, incluso de la revelación. La revelación que nos propone el Evangelio, que es de la infancia, es el centro de que Jesús, el esperado, ha vivido entre nosotros humildemente, callado, silencioso, en la cueva de Belén, ante los pastores, ante los reyes. Todos van buscando algo y Jesús nos demuestra el amor del Padre, un amor humilde y pobre. Es fantástico cuando uno lee el libro, yo lo he leído despacio, y se introduce en lo que es la gran noticia que nos quiere dar el Papa Benedicto, y que estos días, a través de sus homilías y esta mañana en su catequesis, pues sigue abundando en el mismo tema. No nos quedemos solamente en la contemplación de las anécdotas, tanto de Belén como de los pastores, como de la huida de Egipto, sino en el gran misterio del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios que ha entrado en la historia y, como dice el Papa, la ha transformado. Esa nueva creación. El Espíritu Santo hizo posible al principio de los tiempos, por la creación primera de toda la obra, de las cosas, de las personas, de los animales, de las plantas, todo es obra de Dios. Pero la obra en el seno virginal de María fue la fundamental. El nuevo Adán nace también por obra y gracia del Espíritu Santo y nace para dar un sentido nuevo y renovado a toda la historia. La catequesis del Papa de hoy es una gran catequesis, como él ha citado a los santos padres. Algún día también pues quizás se cite esta catequesis, porque verdaderamente es una página extraordinaria de dónde tiene que poner el corazón el hombre, no solamente de hoy, sino de todos los tiempos. Pero precisamente hoy el hombre anda un poco despistado y ha de decir y ha de descubrir que Dios se ha acercado a nosotros para darnos la alegría y el gozo que recibieron también los pastores, los magos, tantas personas que se acercaron a la cueva de Belén. Decir a nuestros telespectadores que el Papa está dirigiendo saludos y un resumen de la audiencia general de hoy miércoles en diferentes idiomas. Por eso ahora mismo, mientras que no hable en castellano, estamos comentando diferentes aspectos de esta audiencia general. Yo quería resaltar cómo el Santo Padre en la misa de Nochebuena nos decía grandes palabras y sencillas, entendibles para todo el mundo. Decía pues cómo María y José
Iban de posada en posada buscando dónde dar a luz y no había lugar para ellos. Y nos disparaba el Papa varias preguntas para nuestro corazón, para nuestra vida, para que pensáramos en nuestro ser cristianos. Nos decía entre estas preguntas, ¿qué pasaría si María y José llamaran hoy a nuestra puerta? ¿Habría lugar para ellos en nosotros? Porque San Juan dijo en el Evangelio, vino y no lo recibieron. Otra de las preguntas que el Santo Padre decía en esa misa de Nochebuena es, ¿tenemos un puesto para Dios cuando Él trata de entrar en nosotros? ¿Tenemos tiempo y espacio para Él? Porque cuando no tenemos tiempo para Dios, lo rechazamos. ¿Tiene Dios un lugar realmente en nuestro pensamiento? Porque muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no queda espacio para Dios ni para los demás. Y Dios se dirige a nosotros, en los prójimos, en los niños, en los que sufren, en los abandonados, en los marginados y en los pobres. Es de verdad, don Miguel Ángel, una pregunta para hacernos, para nosotros y para nuestra vida. Sí, en esta homilía que estás haciendo referencia son esas tres claves las que nos da el Papa, ¿no? Tenemos tiempo para Dios, tenemos pensamientos, lugar en nuestro pensamiento para Dios, tenemos lugar en nuestros sentimientos. El Papa se da cuenta de que el hombre no solamente vive para hacer cosas, no solamente el tiempo es el que nos tiene que mover, como hoy tenemos que hacer cosas y no tengo tiempo de nada, decimos, sino que entra en tus pensamientos, entra en tus sentimientos, como diciendo, tú eres humano, entra en tu forma de pensar. El hombre se distingue por ser un ser racional. Si el hombre vive, pero no piensa, está perdido. Si el hombre piensa y no siente, está perdido. Porque el hombre está formado también de sentimientos, de humanidad. Y el Papa ahí entra en esa raíz. Ten tiempo para Dios, para que entre en tus pensamientos, porque eres un ser racional, para que entre en tus sentimientos, porque tú eres humano, porque tú eres una persona de sentimientos profundos, y el hombre se distingue por eso. Es también una catequesis la de esa noche, una homilía extraordinaria, y que esas tres preguntas pues nos cuestionan a todos, porque todo el mundo decimos, yo sí dedico tiempo a Dios, pero ¿cuánto? Y pensamientos, ¿son todos tus pensamientos están dirigidos a Dios? A veces los cristianos nos hemos convertido en cristianos de mínimos en vez de máximos. ¿Cuántas veces vamos a las parroquias y la gente nos dice, es que yo ya voy a misa? Pero cuando sea más breve y más corta, o media hora a la semana solo, nos conformamos y no sabemos que ser cristiano no es solo ir a la misa dominical, sino que es llevar una vida cotidiana, día tras día. Escuchamos al Santo Padre en peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarles su felicitación más sincera por el nuevo año, al mismo tiempo que le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta de hoy es, ¿de dónde viene Jesús? Sus contemporáneos querían saberlo, en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Es un momento culminante, por lo que cada vez que recitamos el credo nos inclinamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen.
Toda la Trinidad interactúa con María en la obra de la encarnación al aceptar ella ser morada de Dios. Siguiendo su ejemplo, el de una mujer humilde, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. La fuerza de lo alto es el Espíritu Santo, tal y como nos recuerdan las dos citas de la Escritura evocadas por el texto evangélico, la de la creación, renovada en Jesús, nuevo Adán, y la de la nube del Éxodo, que ahora cubre la nueva tienda del encuentro, que es María. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a anunciar la alegría y la esperanza. Los españoles siempre los más entusiastas. La certeza que la potencia del Señor México recuerda muy bien toda la visita que el Santo Padre hizo a México. Que Dios os bendiga. El Papa tiene un inmenso cariño hacia los españoles y estamos viendo por televisión a colegios de mexicanos. Pero inmenso amor también a todos los latinoamericanos de lengua española. Más de la mitad de la cristiandad es de lengua española. Santo Padre, nos acaba de comentar el Papa que la pregunta de hoy es ¿de dónde viene Jesús? Nos comentaba el Papa que sus contemporáneos creían saberlo en cuanto conocían su familia y su pueblo. Él les alerta que su origen es otro, pues Él viene del Padre. La respuesta la podemos encontrar, decía el Santo Padre, en las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación, que dicen así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Decía el Papa que este es un momento culminante, porque cada vez que recitamos el credo, nos inclinamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Toda la Trinidad interactúa con María en la hora de la encarnación, al aceptar ella ser morada de Dios. Siguiendo su ejemplo, el de una mujer humilde, también nosotros podemos recorrer nuestro camino de fe, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la presencia del Señor en nuestra vida. Culminaba el Santo Padre diciéndonos que la fuerza de lo alto es el Espíritu Santo, tal y como nos recuerdan las dos citas de la Escritura sacadas del texto evangélico, la de la creación renovada en Jesús, nuevo Adán, y la de la nube del Éxodo, que ahora cubre la nueva tienda del encuentro, que es nuestra Madre María la Virgen. Hay algo bonito también, y pienso que muy interesante, en la catequesis de hoy, y es cuando el Papa hace referencia a los grandes compositores de misas, entre ellos a Mozart, ¿no? Sabemos que el Santo Padre es un buen músico, le encanta tocar el piano y conoce bien a los clásicos. Como un alemán. Y él habla siempre de ese diálogo con la cultura. A veces pensamos que la música no tiene que ver nada con lo religioso, cuando los grandes compositores, precisamente en ese momento, ex incarnatus et Spiritus Santo, son unas composiciones preciosas y además de una solemnidad, de una intimidad, de una hondura preciosa, ¿verdad? Que cuando llega el momento del canto de gloria y del credo que nombra ese misterio de la encarnación, la Iglesia entera pues se sobrecoge ante el momento y nos ponemos de rodillas a veces estos días o inclinamos nuestra cabeza. Creo que creer que la cultura de hoy es necesario que entre también en diálogo con la fe, porque la fe impulsa la cultura a un desarrollo más pleno, más verdadero, más profundo. El Papa en este sentido será una aportación también inmensa a la cultura del hombre de hoy.
La verdad, don Miguel Ángel, que estos días hemos podido ver en nuestras pantallas de Popular Televisión las celebraciones más importantes del Santo Padre, comenzando pues por la misa de Nochebuena, la misa de Navidad, el mensaje Urbi et Orbi, la misa de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y hemos visto celebraciones preciosas con el canto, con la música, que nos transportaban al mismo cielo, como la música nos acerca a acercarnos más al misterio de Jesucristo. Pues, sobre todo también como cantaban los ángeles en el cielo, santo, santo, santo. Verdaderamente cuando escuchamos a la Capilla Sixtina, ese grupo de niños y de jóvenes adultos, con esas voces blancas, nos transporta al cielo. Es un momento de una belleza, es decir, la música, decía San Agustín, que quien canta bien ora dos veces, y es verdad. El cuidar la música en nuestras celebraciones litúrgicas no es despistarnos de lo que es el misterio y la oración, sino es introducirnos pues con otro lenguaje que no solo la palabra, como ha dicho el Papa, sino que es la música, otras expresiones, en la belleza y en la hondura de los misterios que estamos celebrando. Qué hermoso es también escuchar estas traducciones que va haciendo en árabe y en tantos idiomas, hoy que parecen tan difíciles para nosotros, pero tan universales y tan presentes aquí en nuestra propia España, nuestra propia región aquí de Murcia, tantas personas que hablan árabe, que sepan que la Iglesia está cerca de ellos, que Cristo ha venido también para ellos. No solamente para los que hablamos español o italiano, sino que todas las lenguas, porque Jesucristo ha venido para el mundo entero. Es una alegría para todos los pueblos de la tierra. Además es uno de los últimos idiomas que se han incorporado a la Santa Sede, y sobre todo es el trato especial, el cariño que tiene el Santo Padre pues por los países de musulmanes, por los países de lengua árabe, que hay tantos cristianos, tantos católicos. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de Palestina, don Miguel Ángel, de la tierra de Jesús, que hay tantos cristianos que están sufriendo, por desgracia, pues los horrores de la guerra, de los conflictos entre israelíes, palestinos, la intolerancia de algunas personas que no dejan libertad de religión. Y es también pues un gesto especial del Santo Padre, que se acuerda, se preocupa por cada uno de ellos, y cómo el lenguaje de Jesús es inteligible a todos los corazones del mundo. Lo que pasó en la Torre de Babel, lo que pasó también a los apóstoles cuando surgieron en Pentecostés, y cada uno se pusieron a hablar en lenguajes diversos para que la gente comprendiera. Y sobre todo que veamos también pues, cómo en esa sociedad y en esas culturas y en esa lengua hay cristianos y hay sacerdotes. Estamos viendo ahí un monseñor que no se ha vestido para el caso, sino que es un sacerdote de la Iglesia que ha consagrado su vida al anuncio del Evangelio. El Papa cuando ha estado en la última visita al Líbano y escribió pues esa exhortación apostólica sobre la Iglesia en Oriente, pues anima a toda la Iglesia universal a considerarse también pues, en esos países viva, evangelizadora, a la misma vez sufriente como es también. Sí, forma parte del lenguaje de la fe, pues todas las lenguas del mundo. Se cumple una vez más en este año que el Papa quiere también que reflexionemos sobre la nueva evangelización, pues que hay que abrirse a todos los pueblos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha venido para dar vida al mundo. El mensaje del ángel a los pastores, os ha nacido el Salvador, que es una alegría para todo el pueblo, no solamente para el pueblo de Israel en aquel momento, el pueblo de Belén, sino para todos los pueblos de la tierra. Acabas de hablar, don Miguel Ángel, de los pastores, y el Santo Padre, en la última parte de su homilía de Nochebuena, hablaba sobre el himno de esos ángeles, el himno del Gloria ante el nacimiento del Salvador. Decía el Santo Padre que es un canto de alegría, y tenemos que alegrarnos junto a los pastores, porque donde no se da la gloria de Dios
donde se olvida a Dios o se niega su existencia, pues no puede haber paz. Sin embargo, hay corrientes que afirman pues que la religión es causa de violencia por imponer verdad, y a veces ha distorsionado su verdad y su lenguaje. El Papa nos hablaba valientemente. Decía el Papa que hemos visto la crueldad del siglo pasado. Solo cuando la luz de Dios, decía el Santo Padre, brilla sobre el hombre, su dignidad es inviolable. Cristo es nuestra paz. También nos lo decía el Santo Padre ayer en el mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, que yo invito a todos nuestros telespectadores a que lo relean, y si no lo han hecho, lo puedan sacar de la página web del Vaticano, como el Papa desmenuza esa bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como los pastores lo dejan todo y se apresuran hacia lo más urgente, hacia Jesús, porque Dios no puede esperar en la vida del cristiano. Por eso, que como los pastores, decía el Santo Padre, que nos dejemos llevar por esa curiosidad. Y como los pastores, nosotros también conozcamos más de cerca a Dios. Si ese encuentro con Cristo no puede llevar nunca a la violencia, sino que lleva a la paz con Dios, porque uno se reconcilia con Él, a la paz con uno mismo, que llena nuestro corazón, a la paz con el prójimo. Dice el Papa, ¿cómo yo puedo odiar a mi hermano si soy hijo de Dios? Que es la buena noticia que nos ha dado Jesucristo. El Padre os ama y sois hijos de Dios por el bautismo. Es incluso libertad, del amor, nos ha repetido el Papa, nace de un encuentro con Dios, de ese acto de fe que nos está pidiendo este año de la fe. Creamos en Dios, fiémonos de Él, porque el que ama a Dios y se fía de Él y lo tiene como Padre, ese ama al hermano, ese es justo, ese es auténtico, ese es libre, ese vive para el amor. I pellegrini Estamos di lingua escuchando italiana la última presenti a traducción, questa que es el udienza italiano. vi esprimono sinceri voti augurali Una per vez il nuovo terminado anno, las palabras del Papa, esprimendo allo y stesso saludo a los tempo peregrinos de lengua i italiana, sentimenti di filiale pues todos gratitudine juntos rezaremos e el Padre l'accompagnano Nuestro con fervide en preghiere al latín, y Signore el Padre per y tutte el le Santo Padre intenzioni nos del impartirá su vostro bendición universale apostólica a ministero todos los que apostolico. están en el aula Pablo VI del Vaticano, pero también a cada uno de los que están en sus hogares viendo esta audiencia general por televisión. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care. Queremos recordar a todos nuestros telespectadores que pueden seguir informados también de la información religiosa de nuestra diócesis de Cartagena, escuchar también las últimas novedades de nuestro pastor, nuestro obispo don José Manuel Lorca, a través del programa de COPE Murcia, El Espejo de la Iglesia, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde. También en el programa Haciendo Iglesia de esta Casa Popular Televisión de Murcia, dirigido por nuestro compañero Diego Gil, todos los miércoles a partir de las 10:15 de la noche, y posteriormente el programa Vidas con Luz, dirigido también por nuestro compañero Luis Emilio Pascual, donde cada semana entrevista a un personaje relevante que nos cuenta su testimonio, que puede ser enriquecedor para la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Della scuola dell'Unione di Santa Caterina da Siena, partecipante al capitolo generale, esortandoli a crescere nel loro generoso impegno di testimonianza evangelica. Una vez terminada la audiencia general del Santo Padre,
Dejaremos con unos anuncios, pero posteriormente, sobre las 12 de la mañana, dejaremos la Santa Misa en directo para que todos aquellos enfermos, impedidos, que por desgracia pues no pueden asistir a su parroquia, puedan vivir con devoción la Santa Misa, la Santa Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que hemos escuchado por el Santo Padre, que se ha hecho carne, Jesucristo, vivo y verdadero, y que puedan también recibir la comunión espiritual. El Santo Padre pues nos ha apelado también esta mañana a vivir la gracia bautismal, porque ahora termina la audiencia y podríamos decir, ¿y qué he de hacer yo, Santo Padre? Pues ve a dar testimonio de lo que has visto y oído. Lo que has oído en la palabra que la Iglesia hoy, en el Santo Padre, se nos ha comunicado. Lo que has visto estos días en el nacimiento del Salvador. Y si alguien te pregunta, a ti también, cristiano y cristiana de hoy, ¿de dónde es Jesús? Tenéis que decir, es el Hijo de Dios vivo. Ha venido de lo alto y ha nacido de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Es la verdad que nos fortalece, es la verdad que llena de alegría y de sentido nuestra historia. Esa verdad, hermano, la está necesitando el mundo de hoy. Tú, con la serenidad de un ángel, anuncia la buena noticia a los pastores, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. No le tengáis miedo, es un niño y ha nacido en un pesebre. Rezamos todos el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Recibimos la bendición. Benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Don Miguel Ángel, vamos a despedir con esos gritos que escuchamos de fondo en el aula Pablo VI. ¡Viva el Papa, este querido Santo Padre! Que es un lujo poder escucharlo. Podríamos decir que es otro Crisóstomo, otra boca de oro, ¿eh? Exactamente. Y hoy que celebramos en la iglesia la fiesta de San Basilio y San Gregorio Nacianceno, dos grandes doctores de la iglesia, pues nos unimos también a esta enseñanza que el que hoy es el pastor y el doctor de la Iglesia, el Papa Benedicto, nos ha dirigido. Muchas gracias, don Miguel Ángel, por habernos acompañado durante esta audiencia general de este miércoles primero del año. Pues muchas gracias, Antonio. Y nada, yo también, Antonio Carpena, quien les habla, un cordial saludo para todos vosotros desde sus hogares. Le vamos a dejar a continuación, sobre las 12 en punto de la mañana, con la Santa Misa en directo desde vuestra televisión, la televisión de la región de Murcia, Popular TV. Un abrazo cordial para todos y nos quedamos emplazados para el próximo miércoles. Un abrazo, que Dios les bendiga.